Muy buenas tardes. Soy Viridiana Hernández de la Coordinación Nacional de Difusión del INA y tengo el honor de presentar a la maestra Alicia Albornoz Bueno, miembro de la Academia de la Historia de Ecuador, quien impartirá la conferencia Tupo y Tola, elementos sacros de la cultura incaica andina. La maestra Albornoz es académica, escritora e investigadora ecuatoriana. Radica en México desde 1961. Es licenciada en Historia, interesada en genealogía y heráldica, así como en el estudio de las culturas precolombinas. Realizó estudios en la UNAM y en la Universidad Anáhuac de México. Se ha desempeñado como profesora universitaria en instituciones de nivel superior, tanto en Ecuador como en México. Es académica de número de la Academia de la Historia de Ecuador, de la Academia de Historia y Geografía de México, de la Academia de Estudios Eclesiásticos de Ecuador y de la Academia de Genealogía de Ecuador. Ha publicado ensayo, poesía, traducidas al portugués y rumano, entre otros, cuento y artículos académicos. Es autora de los libros Estudios de Cultura Náhuatl, La Memoria del Olvido y Voces de la Estepa Divina. En 2007 obtuvo el Premio Nacional de Cuento Tinta Nueva y en 2019 la presea Vicente Rocafuerte de Ecuador. Bienvenida, maestra. Adelante, por favor, con su presentación. Buenas tardes, mucho gusto. Y pues me dirijo al entrañable público y a los organizadores de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, con este tema del día de hoy, que será sobre el tupo y la tola, dos aspectos interesantes de las culturas incaicas, no solo de Ecuador, sino también de lo que constituía el Tahuantinsuyo, es decir, de Bolivia, del Perú, del norte chileno, del norte argentino. En el norte chileno tenemos a los mapuches, que también lo tienen como un elemento sagrado. Tendría que empezar diciendo que estos son símbolos sacros y que para aproximarnos a ellos, para descifrarlos, porque son como jeroglíficos, tenemos que aplicar lo que es el pensamiento analógico, que era propio y sigue siendo propio de las culturas indígenas de nuestra América. Es decir, que lo vamos a leer por analogías, por similitudes. Esto vamos a ver que es un símbolo que está presente en las antiguas culturas de América desde épocas muy remotas, pero que son símbolos que provienen de la antigua Asia, de Mesopotamia, de la China, de la India, de Egipto. Este es un símbolo de círculos concéntricos que tiene en su centro una piedra. Esta piedra preciosa puede ser de diferente color y tendrá un significado distinto según la piedra, según el color de la piedra, como este tupo, por ejemplo. La palabra tupo significa medida y esto nos va a dar una pauta, porque para aproximarnos a lo que es el significado de estos prendedores mal llamados, ¿por qué? Porque aparentemente eran prendedores para los ojos europeos. El prendedor sostiene lo que es la yicya. La yicya es el chal que utilizan las mujeres indígenas y sobre ese chal llevan, uniendo los dos costados, el tupo. El tupo como sostén de los dos extremos, a través de un alfiler. Este alfiler que tiene en su punta también va a ser simbólico y ahora vamos a ver cómo y por qué. Decía que el modo de pensamiento que aplicamos aquí es el de analogías, es decir, similitudes. Aquí tenemos unos círculos concéntricos que representan los cielos y unos agujeritos que vemos allí que son
representativos de las estrellas. Entonces tenemos aquí el cielo que circunda lo que es la tierra, la isla sacra de los inicios, que es el punto central, el ombligo. En muchas de estas culturas de América, empezando por la de México, tenemos el aspecto sacro del ombligo, del inicio, del principio de la vida. Y de la isla, la imagen de la isla en el centro, que es imagen que data ya desde Mesopotamia. Para poder analizar un símbolo de estos, nos auxiliamos de las obras de Elíade, de Guénon, de Sirlot, de los tantos especialistas en historia de las religiones, en simbología, en estudios de las culturas antiguas y de lo que se llama el lenguaje sacro, de las imágenes sacras. Las imágenes que como esta conjugan lo que es tierra y cielo. La unión de tierra y cielo es de suma importancia porque mientras exista cielo y tierra habrá vida. Entonces, este va a ser un símbolo importantísimo para la mujer. Y es por eso que la mujer es la que lo usa, no el hombre. La mujer es la portadora de vida. Alrededor de los tupos, vamos a encontrar constantemente la presencia de imágenes relativas a las plantas, a las flores. ¿Y por qué? Aquí con esto se hace alusión desde la antigüedad a lo que es la vida, es decir, el árbol sacro, el árbol del inicio, el árbol de los principios, de los inicios de la vida, es claro símbolo de la vida. Entonces, este es un símbolo ante todo vital. Los círculos concéntricos representan, decía, en algunos aspectos, los cielos, y ahí está el número de cielos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 en este jeroglífico, pero varía en diferentes símbolos, en diferentes tupos. La palabra tupo también nos va a decir mucho, porque tupo en quechua significa medida, mesura. Es por eso que no solo es redondo el tupo, sino que también tenemos tupos en forma de cucharas. Vamos a ver algunas de estas imágenes de los tupos. Aquí tenemos algunos tupos muy diferentes unos de otros. Tenemos uno de los tupos que representa el sol, que representa la luna en conjunto, y tenemos 2 cucharitas. ¿Por qué cucharas? Algunos tupos con forma de cuchara, porque la cuchara es también la medida. Entonces ahí tenemos la importancia de la palabra medida. Medida es mesura. Una persona es mesurada cuando no es exagerada. La mesura es el justo medio. El medio, el centro es divino, es el lugar de la creación para estas diversas culturas de América. Entonces aquí tenemos la alusión al centro. La persona centrada es la persona equilibrada. Entonces aquí hay una búsqueda de lo que es la mesura, de lo que es la medida, de lo que es el centro. Ahora, ¿de dónde viene esta palabra? Los primeros pobladores que llegaron de Oriente, es decir, eso ya es un dato que ya están fijadas las fechas y todo, llegaron de Japón. Y estos visitantes de Japón fueron los caras, que ya se quedaron a radicar en el Ecuador, y dejaron su huella en palabras en japonés en las costas de Ecuador. Ellos llegaron a Manabí. Manabí en japonés quiere decir lugar del sol verdadero. Entonces, como llegaron a esta tierra nuestra equinoccial, esta tierra que es
la tierra por excelencia del sol, de los rayos verticales, encontraron pues lo que buscaban de la tierra solar. Y entonces estos caras o caranquis fundaron la ciudad de Quito y ellos se expandieron y de esta ciudad de Quito va a salir entonces los grupos indígenas que fundaron la ciudad de Cusco en el Perú, que por cierto también quiere decir centro y ombligo. Se expandieron a Perú, a Bolivia, al norte argentino, que el norte argentino en realidad tuvo emigraciones posteriores importantes en la época de la conquista, cuando la nobleza indígena de la ciudad de Quito partió hacia el norte argentino y también al norte chileno, donde están los mapuches, y hasta Bolivia. Tenemos aquí estos tupos en los cuales en cada uno hay un lenguaje diferente, pero sin embargo un lenguaje esencial básico que se refiere a la medida. Cuando llegaron los primeros españoles a las costas de Ecuador, vieron que había muchas balanzas y no entendían por qué había tanta balanza que parecía ser un elemento religioso, un elemento sacro. La balanza es también una medida, es también otra forma de tupo. Es decir, la palabra tupo se refiere a lo que es una extensión de tierra. Esa es la medida de la tierra. Entonces, ahí también nos va dando pautas la simbología de la imagen. Originalmente se refería a una extensión de tierra, de terreno recorrido. La vida es eso, es un terreno que vamos recorriendo. Todos los elementos que vamos encontrando en los tupos diversos son lenguajes. Entonces, cada uno de estos, podemos pasar al siguiente, de estos tupos tiene un lenguaje. Fíjense aquí en este sol y luna, representado con el tupo con azul, con la piedra en azul y la piedra en color ámbar, y está diciéndonos lo mismo que el otro tupo, que de sol y luna, porque aquí tenemos una imagen solar, pero también tenemos la referencia lunar en los círculos concéntricos. Entonces, el lenguaje siempre es el de la totalidad, el del inicio, del principio, de la vida, de la continuidad. A ver, la siguiente imagen. Ahí están los tupos cucharas. Algunos de los tupos van a ser símbolos duales, van a presentar dos cucharitas en vez de una, dos, y esta referencia a la dualidad, es decir, siempre tierra y cielo. Sí, continuamos con más imágenes. Aquí tenemos en el sur de Ecuador, en la zona de Loja, ahí a las indígenas Saraguro. Este grupo de Saraguros, fíjense cómo tienen la yicya, es decir, el chalecito que usan, que se junta con el tupo con función de alfiler. Originalmente los historiadores decían que era un alfiler y nada más, pero vamos a ver que pues es muchísimo más. ¿Sí? Sigamos. ¿Sí? Algunos tupos de Bolivia, ¿sí? ¿Seguimos? Sí, aquí tenemos un tupo que es una flor con un centro y los puntos cardinales. Es importante la orientación, los puntos del espacio que están representados en otro de los tupos por una cruz. En México, el Nahui-Olin, 4 movimiento, que es también otra especie de tupo, también tiene una función de unir cielo y tierra y representar el centro,
y el movimiento del sol. El sol es de suma importancia en estos símbolos. El mismo eje es un rayo de sol, el eje, el alfiler, pero también aquí hay alusión a lo masculino y lo femenino. Las que usan los tupos son las mujeres porque es un símbolo de fecundidad, pero también es un símbolo de defensa, aunque la defensa no quiere decir externa física, sino interna anímica. Y sin embargo, en la época de la conquista, las mujeres se defendían con el tupo como arma. De esto hay constancia, es decir, con la parte punzante del alfiler para el enemigo. Y aquí el tupo tiene en algunos de los modelos tendrá la alusión a la flor, como en este también, y en otros tendrá simplemente la referencia a los puntos cardinales. Sí, ¿seguimos? ¿Ya? Aquí tenemos otros tupos. Estos tupos están disfrazados. ¿Por qué? Porque tienen en la parte superior, sirven como para apagar velas. Y entonces así se incorporaban a lo que eran todos los ritos católicos. Y acá la presencia de la cruz. Entonces vamos a encontrar tupos con ya la asociación a los temas cristianos. ¿Sí? Sigamos. Acá tenemos en Bolivia algunas de las mujeres, mujeres de la alcurnia indígena, llenas de sus elementos simbólicos de plata. En algunas ocasiones se utilizaba también los tupos de oro, que ahora ya son mucho más escasos. Pero fíjense aquí la variedad de cruces de Calatrava que tienen unidas a los aspectos indígenas. Es decir, ya está la fusión de las religiones. ¿Sí? ¿Seguimos? Aquí entonces las collas del Perú. Acá tenemos una de las collas con tupo de oro en la parte inferior y las collas o ñustas eran las princesas que se casaban con los españoles. Era importante lo del matrimonio con español en la cultura incaica de Ecuador porque era la forma de adquirir la tierra. La mujer estaba vinculada a la tierra. Entonces, si no había matrimonio, no había posesión de tierra. ¿Sí? Sigamos. Más tupos. ¿Sí? Otro, seguimos. Aquí tenemos Ecuador. Ecuador que da al mar Pacífico y acá tenemos la provincia en donde tenemos a Manabí y en esta zona es donde desembarcaron los japoneses en épocas muy remotas, en donde pues ya se han hecho estudios de estas primeras llegadas de japoneses. E indudablemente que deben haber llegado antes chinos, porque la cantidad de palabras que tenemos en quechua que se asemejan al chino y la cantidad de lugares con los nombres chinos, fenómeno que sucede también aquí en México. Cuando se dice Tzintzuntzan o cuando se dice el volcán Sangay o cuando hablamos del río Chan Chan, son todas palabras chinas. En fin, ¿sí? ¿Seguimos? Ahora, otro aspecto del que vamos a hablar es el de las tolas. ¿Qué son las tolas? Son estas pirámides que tienen esta subida que asemeja lo que viene siendo en el tupo el alfiler de la subida. Ahora, ¿qué es lo que significa la tola? La tola era originalmente la tula.
Ahora, la palabra tula, se remonta a los orígenes de la tradición sacra. La Tula era la ciudad en la antigua Atlántida que fue hundida en el océano frente a las costas de Florida. Y de allí parece ser que se salvaron algunos de sus habitantes y llevaron sus antiguas creencias a diversos lugares de América. Varios autores hablan sobre esto y sobre las reminiscencias de la antigua Tula, de la que habló mucho Platón. Estas son las tulas, porque originalmente en el quechua, como en la lengua de los caras o caranquis, no existía el sonido de la O, nada más existía la U. Entonces, el tupo era tupu y la tola era tula. ¿Sí? Entonces, estas eran las tulas, que viene siendo una reminiscencia del antiguo nombre de la Atlántida, de la ciudad de la Atlántida, la Tula. Era la ciudad sacra, de donde viene todo lo que es la herencia de los conceptos de la sacralidad. Lenguaje que nos llega ya desde Mesopotamia. Y aquí vemos que son pirámides truncas. Ahora, ¿por qué? La importancia de estas pirámides es que son cuadradas o rectangulares. Es decir, lo importante aquí son los 4 puntos. Eso es lo cuaternario. Esa es una referencia de lo que es la tierra. Decíamos que este es un lenguaje de analogías, de similitudes. Y aquí tenemos la pirámide, que es conformada en su punta por esta plataforma trunca, esta plataforma que se suponía que era únicamente para servicios ceremoniales, pero no es así. Eran además, en muchos casos, entierros. ¿Por qué es importante el entierro? Primero tenemos aquí algunos elementos. Tenemos esta rampa que sube, que indica la ascensión a lo divino. La ascensión a lo divino. Pero también tenemos aquí la conjunción de los 3 espacios. ¿Cuáles son? Son cielo, tierra e inframundo. ¿Por qué inframundo? Porque ahí debajo de las tolas estaban los encierros, debajo de las tulas, y estaban los entierros, y estos entierros, ahí se han encontrado muchos tupos en los diferentes entierros que se han ido excavando. Y ¿por qué? Vamos a ver este lenguaje tan similar entre el tupo y la tula o la tola hoy en día. Estas son las tolas de Cochasquí en Ecuador. Entonces aquí tenemos la rampa de ascensión, tenemos la pirámide cuadrada que implica la tierra y es la subida, la ascensión a lo celeste, la conexión de los 3 planos que mantienen la vida. Inframundo, mundo y cielo. ¿Ya? ¿Seguimos? Acá tenemos más imágenes. Aquí tenemos una tola que tiene una forma circular. ¿Sí? ¿Seguimos? Otra imagen de tulas. ¿Sí? ¿Seguimos? Bueno, las tolas están en diversas partes del territorio ecuatoriano, pero también hay en Bolivia, hay en el Perú. Tienen ligeras variantes entre unas y otras, pero su lenguaje simbólico, religioso, sacro, es el mismo. Se dice que en la montaña, desde la antigua tradición sacra, fue la primera creación del hombre. Y en la montaña también es donde se salvó la humanidad del diluvio. En Ecuador tenemos el Pichincha, en donde se dice que allí es donde subieron
los hombres para salvarse del diluvio terrenal. Y es por eso que muchas veces al Chincha, que es nuestra montaña doble, es el viejo, el ruco, y el hijo, el Guagua, montaña dual. En esta montaña dual era de suma importancia en todo lo que era la concepción religiosa indígena, porque la dualidad es el principio de la vida. Entonces, así como tenemos sol y luna, tenemos noche y día, tenemos hombre y mujer, estos principios de la dualidad conforman lo que es el inicio de la vida. Es por eso que a los tupos se les llamaba también pichinchas, con el nombre de la montaña nuestra sacra sobre la ciudad de Quito, que era la ciudad ombligo, que era la ciudad central. ¿Sí? Pasamos de imagen. Ya. Entonces tenemos aquí los dos tupos que se asemejan en su lenguaje de continuidad, de vida, de unión de cielo y tierra, como dijimos, y de la vegetación. Esto hace referencia a lo que es el árbol original de los inicios, el árbol de los mitos de muchas culturas, en donde se ejemplifica lo que será la vida del hombre sobre la tierra, es decir, la vida que prolifera, la vida que continúa. Si nosotros ponemos el tupo mirándolo hacia arriba, se puede ver una serie de agujeritos en los que aparecen como huequitos en las figuras solares. Y estas son las estrellas. Entonces ahí tenemos la presencia de cielo y tierra conjugado, continuidad de la vida. Creo que esta charla viene ahora sí, estos momentos de pandemia, un mensaje de esperanza, un mensaje de continuidad, un mensaje de mesura, de medida para para el éxito de la vida. Muchas gracias. Muy bien, maestra, mucho. A ver, entonces, bueno, ¿ya empiezo? Sí. Sí, pues creo que ahora en estos momentos el lenguaje simbólico sacro el tupo, de un símbolo que es utilizado, como vimos, aún hoy en día en tantos de nuestros países de América Latina, y que ha sido considerado elemento sagrado desde épocas remotísimas antes de la llegada de los españoles, viene a darnos un mensaje de esperanza, un mensaje de continuidad de la vida, un lenguaje de mesura, y en estos tristes momentos de la pandemia, nos habla de la vida que continúa, pese a todas los sucesos, la vida sigue adelante y continúa. Entonces, muchísimas gracias a todos por su atención y pues invitándoles a que indaguen más en la simbología de nuestros bellísimos bellísimas imágenes simbólicas prehispánicas. Amplío el tema del pensamiento analógico, es decir, todo este pensamiento es, podríamos decir, poético, es por asociaciones de similitudes. Todo el pensamiento indígena es asociativo, mientras que el pensamiento
europeo es inductivo, deductivo, herencia de los griegos. Nuestras lenguas indígenas de América son más espirituales, mucho más piensan en lo que son las metáforas. Esto es cómo, es decir, el tupo es redondo como el sol. El tupo tiene círculos concéntricos. Estos círculos concéntricos aluden a, aquí tenemos las imágenes de la vida, tenemos las imágenes de las plantas, de las flores, que aluden a lo que es el árbol, de los inicios míticos de la vida del planeta. Y cada aspecto, cada elemento tiene un porqué. Estos porqués en la mentalidad europea se dejaron de ver y simplemente le vio su aspecto utilitario, pues que era el aspecto de alfiler. Pero ahora con los estudios de los especialistas en historia de las religiones, de los lingüistas, de los simbologistas, se ha podido hacer toda una búsqueda de los significados antiguos de estos aspectos tan en boga inclusive hoy en día. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias, maestra. Agradecemos su presencia y a Ecuador, que es el país invitado de honor de la 32 Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Y a todo el público les invitamos a continuar pendientes de la programación. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Gobierno de México.